Buenas, estamos de regreso en New Horizons Radio y aquí estamos con Marvin y María que nos hablarán un poco de la documentación medioambiental y la muestra de cine de medio ambiente. ¿Qué nos pueden decir, Marvin? No, primero, gracias por la invitación a este programa y a este lugar tan chulo. Yo no me imaginaba que aquí en este colegio tenían este lugar tan bien hecho y tan bonito. Y de verdad, gracias por el interés también en el tema, ¿no? Okay. Tenemos aquí en la escuela varios estudiantes interesados en estudiar cine-guión. ¿Cómo llega a la República Dominicana y por qué el interés en el tema medioambiental? Bueno, yo llegué no porque quise, porque me trajeron. Mi esposa es dominicana y me trajo a vivir acá. El cine medioambiental, bueno, es el resultado al final de una vida. El interés por la naturaleza me lo inculcó mi padre muy a su estilo. Él era cazador, él cazaba mucho y él me vivía llevando animales y cosas a mi casa. Y ahí fue interesándome mucho por la vida silvestre. Ya fue años después que me enamoré primero de la fotografía, luego del video y ahora del cine. Entonces ha sido una transición entre la simple curiosidad hasta ya llegar a trabajar con imágenes y ahora como que mezclo tantas cosas, pero ya desde otra perspectiva, ya de la perspectiva del conservacionismo, del amor por la naturaleza y por la preocupación del medio ambiente. Muchas gracias. Durante su presentación vimos algo acerca del reciente descubrimiento del calendario taíno. ¿Nos puede hablar un poco más sobre eso? Bueno, Fray Ramón Pané escribió en 1500 algo, él era un sacerdote que recopiló parte de la cultura taína en un libro y él en el capítulo 11 narra sobre una cueva que se llama Iguanaboina, donde prácticamente ahí se había creado el sol y la luna y hablaba de 12 míes grabados en un petroglifo que eran Maroju y Boinayel, uno que representa a la lluvia y otro a la sequía. Entonces, ese relato queda plasmado en ese libro y no es hasta hace unos pocos años que el arqueólogo Domingo Abreu, el arqueólogo dominicano, después de varios años de visitar esa cueva, descubre que en esa cueva hay, hay dos petroglifos en una estalagmita que el 21 de diciembre a la 1 de la tarde específicamente, que es el solsticio de invierno, un rayo de luz entra por la parte de arriba y toca la base de los 12 míes. Él se da cuenta que eso corresponde al relato de Fray Ramón Pané, de hace 500 años. Y aunque todavía falta mucho por estudiar del fenómeno, coincide todo y él está casi seguro que ese lugar representa a la cueva Iguanaboina. Entonces a mí me tocó acompañarlo durante 2 años consecutivos a tratar de documentar el fenómeno. Y el primer año por la lluvia no pudimos hacer nada. El año pasado tuve la oportunidad de bajar otra vez porque hay que bajar en rapel por una pared como de 20 metros y poder presenciar ese fenómeno astronómico y a la vez mitológico de la cultura taína. Entonces poder documentar por primera vez ese fenómeno para mí primero fue un privilegio muy grande y también una aventura en sí misma, ¿no? Bueno, nosotros observamos que el documental en sí no es tan popular como podría ser. ¿Qué se está haciendo para hacerlo más atractivo o qué ustedes creen que se puede hacer para hacer el documental más atractivo a la población promedio? Bueno, la gente regularmente cuando va al cine o cuando ve televisión muchas veces busca entretenimiento puro, ¿no? Comedia, tiros, ese tipo de cosas, y que está bien, ¿no? O sea, no es que esté mal. Sin embargo, el documental es un género que ha existido desde que existe el cine, pero últimamente hay como un boom de documentales, por lo mismo que hablaba yo, a lo que hablamos al principio, el abaratamiento de los dispositivos, de las cámaras y todo eso permite que personas comunes como nosotros, con un buen equipo promedio, no más de $1,000, podamos empezar a hacer imágenes de alta calidad. Pero ¿cómo hacer que la gente se interese? Lo primero es encontrar historias buenas, historias que sean atractivas, historias que sean interesantes y tratar de hacer que no sea aburrido, ¿no? Y que sea relevantes. Pero tal vez María nos puede hablar un poquito más de eso. Sí, bueno, como parte del propósito original de la muestra de cine medioambiental dominicana, es precisamente eso, es traer documentales a la comunidad dominicana que normalmente no llegan al país.
Entonces, cuando tenemos esa oportunidad de traer al país películas ambientales, documentales bien hechos a nivel internacional, que han sido premiados, que han sido parte de festivales en todo el mundo, de una u otra forma promovemos que los niños y niñas y jóvenes dominicanos se interesen por ese otro género del cine, no solo comedia, no solo animación, no solo drama, sino también documentales de la realidad en la que vivimos hoy en día. La muestra existe desde el año 2011, estamos en su 7ª edición, y en el Colegio New Horizons hemos participado varias veces trayendo documentales precisamente con enfoque medioambiental. Una inquietud. ¿Por qué se inclinan por el tema medioambiental? Bueno, la muestra nació como parte, quien organiza la muestra es la Fundación Global Democracia y Desarrollo y Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, en los Estados Unidos. Y nosotros trabajamos en diferentes áreas. Una de las principales áreas que trabajamos es el desarrollo sostenible y el medio ambiente, tratando precisamente de promover conciencia ambiental. Y entendimos desde muy temprano que el cine, que la película, los documentales, los cortometrajes, son una manera muy eficiente y de mandar un mensaje y que quede. Tú puedes mandar un mensaje o dar a conocer una información por muchas vías, con una canción, con una fotografía, con una poesía, con un libro. Hay muchas maneras de mandar un mensaje, pero la película, o sea, la cinematografía, es un medio muy efectivo para que un mensaje llegue y se quede. Cuando dicen, no sé realmente de dónde viene el quote, pero dicen que cuando tú ves algo en el cine, cuando tú ves algo que te entra por los ojos y también lo ves, lo escuchas, se te queda 2 veces el mensaje. Entonces quizá esa fue una de nuestras motivaciones, porque queremos realmente llevar el mensaje a toda la población de lo importante que es conservar la naturaleza y proteger el planeta en que vivimos. Muchas gracias, y como hemos visto, esto está dando buenos frutos. También quisiera preguntarle, ¿qué cualidades son necesarias para hacer este tipo de trabajos? Bueno, yo creo que primero es vocación, ¿no? Y la otra es conocimiento. O sea, tú no puedes hablar de algo y explicar algo que tú no entiendes y no conoces. Entonces también es una responsabilidad muy grande cuando se toman temas reales y temas que nos afectan a todos, porque el medio ambiente es donde vivimos, ¿no? Entonces, se necesita primero conocimiento, luego sí hay ciertas habilidades cinematográficas, ¿no? O sea, en sí mismo. El buen uso del lenguaje audiovisual para poder transmitir ideas, que parte desde el guión, como la base de tu producto final, hasta la postproducción. La edición también es muy, muy importante. Incluso detalles como los sonidos, la música, ese tipo de cosas tienen que ser muy bien cuidadas, porque al final es cine, ¿no? Y los estándares tienen que mantenerse. Pero cualidades se adquieren muchas. Se adquieren mucho estudiando duro, practicando mucho. O sea, cuando uno ve las primeras cosas que hacía, cuando uno empezaba en esto y ve lo que ya después del uso de los años, de hacer lo mismo, uno se da cuenta del crecimiento que uno mismo va teniendo. Y ser muy críticos también uno de uno mismo, del mismo trabajo. Y la otra, cuando tú entras al mundo del cine, estás exponiendo un trabajo a mucha gente y van a venir críticas. Entonces tú tienes que aprender a saber las críticas que son constructivas de las que no, aceptar las críticas malas cuando son constructivas y aprender y crecer con eso. Entonces es una mezcla de muchísimas cosas, pero que al final los frutos son satisfactorios, ¿no? Yo me atrevería también a decir que es importante tener pasión por el medio ambiente. O sea, que te interese, pero con pasión. Y de hecho es el lema de este año de la muestra medioambiental, del DREF, con pasión por el planeta. Nosotros hemos tenido varias oportunidades de presentar documentales que quienes lo hicieron casi por casualidad, por coincidencia, sin planificar que iban a hacerlo, sino que, por ejemplo, tomaron una buena fotografía y de repente se interesaron por el tema y empezaron a investigar después. O sea, la idea de hacer el documental surgió después. Originalmente fue la pasión o la curiosidad, ese bichito raro que uno tiene por indagar más por algo que nos rodea. Y como en promedio, ¿cuánto tiempo les toma hacer este tipo de filmaciones? Bueno, eso es indefinido. Digo, Snotbot, lo que vivimos hoy aquí en New Horizons, fue un día de filmación, medio día de filmación. ¿Y qué te diría?
una semana postproduciendo y después cambiando cosas. Pero, por ejemplo, Kaku, que es mi largo documental, fueron 4 años de filmaciones, más un año de postproducción. O sea, incluso tú ves cambios en los protagonistas físicos durante ese tiempo. Entonces, todo depende de la temática, depende la dificultad también de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, Albatros, que es otro de los... Albatros, sí, tú puedes contar un poco de... 10 años de producción. Depende de lo que decía Marvin, qué tú estás tratando de documentar, cuál es el mensaje que tú quieres enviar, porque muchas veces es sumamente importante la evolución del tema, la evolución del problema que se esté tratando a lo largo del tiempo. Si lo haces en un mes o en 6 meses, no vas a ver mucho cambio, no vas a ver, el documental no va a tener mucha carne, pero si esperas y con paciencia vas grabando una cosa aquí, otra cosa allá, pasan los años. Nosotros en la muestra hemos tenido documentales que han durado 5 o 10 años de producción y luego, claro, los cinematógrafos harán otras cosas también, no es que se dedican solo a un documental. No, claro. Pero puede ser muy largo el proceso. Sí, tú tienes proyectos en paralelo. O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora 2 cortos y un largo documental, pero lo estoy haciendo al mismo tiempo, pero no quiere decir que todo el día estoy en eso. Exacto. O sea, uno va encontrando espacios y depende de la necesidad, pero por eso te digo, es indefinido y depende de la idea y depende del proyecto. O sea, que no trabajan en un documental uno por uno, sino que trabajan en diversos a la vez. No, por eso te digo, depende del proyecto, porque por ejemplo, si tú estás haciendo un documental que las filmaciones pueden durar 2 semanas, tú te dedicas 2 semanas a eso, porque hay tiempos, hay dinero también, o sea, esto cuesta. Entonces, o sea, desde equipo, de moverse, de todo. Entonces depende mucho al final de la idea y de lo que se quiere lograr. Listo. Y hablando de qué recursos utilizan para hacer estas filmaciones. Bueno, recursos, primero el económico. No necesariamente y no como en una producción cinematográfica de ficción o algo así, que tú tienes esos grandes presupuestos de millones de dólares y que hay imágenes computarizadas y de todo. La otra es, como hablábamos, los equipos, ¿no? Los equipos que tú tienes al alcance. Ahora tú puedes tener cámaras de muy buena calidad por muy bajo precio. Incluso hay muchos documentales que se filman con GoPro, incluso con celulares. En mi película, en la Kaku, hay muchas imágenes de celular. ¿Por qué? Porque a veces yo estaba en la calle y me decían, está pasando tal cosa. Entonces yo iba con lo que tenía y lo que tenía muchas veces era el celular. Y eso no desmerita la calidad del producto, porque al final es un mensaje el que estás transmitiendo. Uno lo trata de hacer lo mejor que puede, pero eso es con lo que tiene. Entonces, pero también hay producciones donde sí se usan recursos grandísimos. Y no solo es el recurso técnico, es el recurso humano. A veces necesitas gente que trabaje sonido, que te sepa grabar bien. Necesitas un director de fotografía, necesitas hasta un chofer, necesitan muchos recursos, pero eso todo depende, primero el presupuesto que tienes, el tiempo que se va a invertir y también la temática al final. Sí, porque se pueden hacer cortometrajes con solo el celular. Con solo el celular. Recuerdo que hace varios años tuvimos un corto ganador del Premio Globo Verde Dominicano, 7 gramos, que se hizo, me parece que con un celular o con una GoPro. Que era el del colibrí, El ¿no? del colibrí. Sí. Un cortometraje muy bueno, que al final era un time lapse del colibrí. Y no fue un solo el cinematógrafo con su camarita GoPro. Es cuánto, o sea que no fue mucho dinero, depende de qué se está tratando de hacer. Entonces podemos concluir que el dinero o el presupuesto no es un factor muy importante en lo que sería la producción final. Es importante, pero no imprescindible. Exacto. Es importante, pero no te impide a hacer cosas. Sí, o sea, al final te digo, bueno, en el caso de Snotbots, ¿qué te voy a decir? Tú dirás, bueno, él usó un dron y una cámara que ya tenía, pero si tú te pones a pensar que se usó un bote, sí, se movió gente de Estados Unidos a hacer eso, que tal vez no era parte de la producción, pero movió muchísima gente. O sea, pero al final todo depende de lo que se quiere lograr. En mi caso, yo no hago, lo único que yo no sé hacer es música. Entonces, yo tuve que pagar. Todavía. Yo tuve que pagar por la musicalización de mi documental. Entonces, eso cuesta dinero y eso hay que presupuestarlo. Entonces, pero todo depende hasta dónde te dé el presupuesto y hasta dónde tú quieres llegar. ¿Y está entonces pensando en aprender a hacer la musicalización?
Yo estudié alguna vez música, pero estoy oxidado ya. Pero yo creo que ya el que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que es mejor ya especializarse en algo y en producir imágenes y ya dejarle ese trabajo a otro. Todos tienen que comer Sí. y hay que, y hay que darle de comer a otros, ¿no? Ya para culminar, ¿cuál es su documental favorito y por qué? Oh, wow. Ay, ay, ay. Bueno, te dijera yo que he visto muchísimos documentales, pero el que vi la semana pasada, que a mí me mató y que de verdad yo lo tengo que volver a ver varias veces, el que se está presentando ahora en la muestra de cine Albatros. Primero porque está dentro del género documental, pero a la vez es un poema visual, porque su productora es poeta y su director es fotógrafo. Y aunque es una historia muy cruda, te muestra una realidad horrible de una forma hermosa. Y es como las aves en una isla del norte del Pacífico Central están muriendo por comer plásticos del océano. Entonces, imagínate, tú piensas en eso y tú dices qué horrible, pero te lo muestra de una forma tan hermosa de ver la muerte que aterra y que te da escalofríos. Entonces, para mí ahora mismo, ese documental a mí me marcó por eso mismo. Por la mezcla de imágenes impresionantes con una realidad tan cruda y que te la muestra y te la pone en la cara de una forma que es imposible no llorar. Ok. Bueno, muchas gracias Marvin y María por Gracias a venir ustedes. a New Horizons Radio y eso ha sido todo por hoy. No, a ustedes, muchas gracias.